Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sesión semanal del Club de Inversión de Inversí. Al día de hoy es la semana 26. Aquí me equivoqué, pero bueno, hoy es la semana 26 de 2025. Nos arrancamos, traemos estas tres notas y un Q&A, pero digamos una solicitud de alguien del club que nos pidió que revisáramos ASML, así que lo vamos a hacer al final, así que déjame nada más, me voy conectando aquí con GBM porque vamos a ver algo y quiero tener la sesión activa. Perfecto, aquí ya está. Entonces, nos vamos con las notas de la semana y empezamos con esta nota que salió en varios medios. Aquí yo lo estoy tomando de Bloomberg, Bloomberg Línea. Dice que Amazon y Walmart consideran emitir sus propias stablecoins, según el Wall Street Journal. El regreso de Donald Trump al poder de Estados Unidos y la legislación que se está tramitando en el Congreso ha renovado el entusiasmo por las stablecoins. Dice, Amazon y Walmart se encuentran entre las grandes empresas multinacionales que recientemente han discutido la posibilidad de emitir sus propias stablecoins. Expedia y las aerolíneas han mantenido deliberaciones similares, dice, tokens criptográficos generalmente vinculados a una moneda como el dólar, lo que las hace más adecuadas para pagos que las monedas que son más volátiles. ¿Y por qué esta nota es importante en este caso para nosotros? Bueno, pues es importante porque bueno, aquí viene más abajo, dice que esta nota es de principios de esta semana, que dice Visa y Mastercard cayeron las operaciones previas a la apertura. Esta es de la semana pasada, pero ahorita vamos a ver. El punto es que este cambio significa que, eh, este cambio significa que estas empresas que manejan grandes volúmenes dejarían de utilizar toda la tecnología y la infraestructura, quiero pensar en general o solo para operaciones dentro de Estados Unidos, y que entonces, pues obviamente estarían quitando un gran pedazo de Visa, del negocio de Visa y de Mastercard, que son hoy las procesadoras de pago más importantes a nivel mundial. Bueno, más bien, pues son las dos más grandes. Es un oligopolio no regulado y por lo tanto, esto tumbaría las ventajas competitivas que hoy tienen estas dos empresas. Eh, eso haría, y por lo tanto, ahorita vamos a ver cómo ha estado la cotización en la última semana de esta empresa, de estas dos empresas. De hecho, vamos directo con Visa. Vemos cómo, si vemos el gráfico de los últimos 5 días cotizados, vemos cómo aquí, en este lapso, fue donde se lanzó la noticia y cayó prácticamente un 6% el día 13 de junio. Luego tuvimos una pequeña recuperación, ahí un poquito de lateralidad, y el día de hoy vuelve a caer casi un 5%. Eso ha dado lugar pues a que hoy existe la posibilidad, si vemos la nota, dice que también, o sea, Expedia y aerolíneas, o sea, de darse esta situación, prácticamente pues es un hecho que fungir como una moneda, tener las funciones de Visa y Mastercard, pues prácticamente significaría que todas estas operaciones, conforme las demás empresas lo vayan implementando, van a ir pues comiendo cuota de mercado hasta que eventualmente estas empresas desaparezcan. No hay pánico, pero aquí se ven caídas, o sea, una tendencia apenas de una semana. O sea, aquí parecía que había una recuperación. Vemos cómo al siguiente día se recuperó un 3% y bueno, y luego una nueva caída
de casi un 5% como lo veíamos. Mastercard es básicamente lo mismo. Vemos como igual en un primer momento cayó un 5%. eh, Después tuvo una recuperación y luego hoy tuvo una nueva caída aquí está, del 5 punto y tantos por ciento, que es lo que vemos hoy, 5,39%. ¿Y por qué, en este caso, por qué yo se los traigo y por qué es importante? Bueno, porque recuerden que nosotros estamos invertidos en PayPal. PayPal esencialmente es un negocio parecido a Visa y Mastercard, solo que es alguien que está enfocado en comercio electrónico. Y vemos cómo nuevamente, caída en un solo día, caída en un día, luego una pequeña recuperación y una nueva caída el día de hoy, aunque menos agresiva, del 3%. Nosotros tenemos a PayPal en la cartera inversí y a pesar de todas estas caídas, llevamos una ganancia del 26%. Ya hemos hablado ampliamente, no me voy a ampliar. Eh, entonces, ahora, ¿significa que estas caídas son oportunidades para invertir en Visa y Mastercard? Bueno, es lo que vamos a ver. Si vemos la valoración de estas empresas, hablemos primero de Visa. Aquí tenemos Visa. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la valoración a la que está hoy, aún con, o sea, con estas caídas recientes, aquí están estas dos caídas, vemos como esta primera y esta segunda caída, la de la semana, está cotizando un PER 28, que es incluso superior al, a su media de los últimos 3 años. Entonces, barata no está. Lo que estaba bajó de estar cotizando a PER 31 a PER 28. Entonces, pero está por encima de la media de sus últimos 3 años, está por poquito debajo de la media de los últimos 5 años, o sea, pero casi a la media, y de su media histórica prácticamente está al mismo nivel de su media histórica. Entonces, respuesta, ¿está barata? No necesariamente. Lo que hizo es regresar. Esas caídas, lo único que están haciendo en este momento es que la empresa regrese a su media histórica. ¿Sale? Es decir, está en un valor, ojo, en un valor, digamos, a su valor intrínseco, a su valor normal, pero con la agravante de que si eso se da, eso significa que el modelo de negocio está en riesgo. Está en riesgo en el sentido de que probablemente ya no haya crecimiento, de que si eso se llega a dar, ojo, si se llega a dar que las grandes empresas tengan su propia forma de procesar pagos. Obviamente, recuerden que hemos hablado de esto también, que en su momento Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ha querido hacerlo. Recuerden que les hemos reportado en algunas caídas de PayPal cuando se lanzó la nota de que Elon Musk también, es más, vamos a buscarlo. Por aquí tenemos alguna vez que anunció Elon Musk quiere lanzar su procesador de pagos. Algo así. Ahí estaba la nota. Aquí está. Ah, de hecho que se estaba asociando con Visa. Fíjese, X Money de Elon Musk se asocia con Visa para pagos. Esto es lo que debes saber. Y bueno, venía la nota y esa asociación de Visa con Elon Musk le estaba dando pues temores en PayPal. Vemos vemos cómo pues ahí ha habido una tendencia a la baja en el caso de PayPal. Pero bueno, no es nuevo, es decir, ahí estaba, o sea, había como incursionar, o sea, a PayPal le han querido pegar X fusionándose con Visa. Meta ha querido hacerlo desde ceros y no se lo habían autorizado, él ya lo había tramitado. Entonces, esto no es nuevo, o sea,
en los negocios funcionan así, siempre van a haber empresas que quieren comer la cuota de mercado que tú tienes. Aquí lo importante es ver qué tan resistentes son estas empresas. Entonces, si vemos esa valoración de PER 28, vemos como, por ejemplo, aquí en apenas aquí dice que en abril, el 21 de abril, llegó a cotizar a PER 27. Mira, aquí, por ejemplo, el 8 de abril llegó a cotizar a PER 26, pero vemos como, por ejemplo, en julio de 2024 llegó a cotizar a PER 23. Luego vemos como en octubre del 23 llegó a cotizar a PER 23. O sea, no está barata. Quizá a estos niveles, si vemos el gráfico de 5 años, bueno, de todas, vemos como, por ejemplo, siempre vamos a tomar como referencia, por ejemplo, a cuánto llegó a cotizar en la pandemia. Y si vemos, en la pandemia llegó a cotizar a 21, casi 22. Y ese mismo rango lo llegó a tocar en septiembre de 2023. Entonces, si tomamos esto como referencia, diríamos entonces que cuando esté en ese rango, si vemos históricamente, o sea, al menos de lo que tiene un registro aquí, o sea, prácticamente nunca ha cotizado por debajo de como cotizó en la pandemia. Entre más cercano estemos a PER 22, el punto de entrada y tu margen de seguridad va a ser más alto. Entonces, mi conclusión es, Visa, no está barata, regresó a su media. Y si a futuro se cumplen estas amenazas, significa que hoy está cara, carísimo. ¿Me explico? Porque tienes un negocio en decadencia. También, si hoy cotiza PER 28 y vemos las estimaciones de crecimiento de las utilidades por los próximos 3 años, vemos cómo se estima que crezca a 12%, 12,6. Entonces, PER 25 sería su valor intrínseco. Entonces, realmente está poquito caro. Está en la media histórica y está con respecto a sus utilidades un poquito cara. Recuerden que digamos, una métrica que no es exacta, pero que nosotros utilizamos es si el crecimiento a 2 años es de 12,6, yo máximo pagaría 25,2 PER 25,2. Por lo tanto, esta Visa está por encima de su media, por encima de lo que estaría pagando un poquito más de su crecimiento. ¿Sale? Entonces, vamos con Mastercard. Mastercard es una empresa de mucho más calidad, bueno, no mucho, de más calidad, y también vemos que ha tenido importantes caídas. Ahora, pero vean cómo dice que hoy cotiza a PER 32. A pesar de esta caída que se ve aquí, cotiza a PER 32, cuando su media de los últimos 3 años es PER 31. Si vemos la media de los últimos 5 años, su PER es casi PER 35, es decir, está poquito más abajo de la media de 5 años. Y si vemos su valoración histórica, su media histórica, prácticamente está tal cual en la media histórica. Ahora, nuevamente, vamos a ver un gráfico de 5, bueno, de todas, para ver a cuánto llegó a cotizar en la pandemia. Veíamos que en Visa llegó a cotizar en la pandemia a PER 22. Mastercard, nuevamente igual, llegó a cotizar en la pandemia a PER 23. Entonces, entre más me acerque yo a ese punto, que es el punto más bajo que llegó a tener, vemos como, por ejemplo, aquí en 2018 llegó a cotizar a PER 24, tantito casi como en la pandemia. Y aquí vemos como en 2022 llegó a cotizar a PER 25. Entonces, entre PER 22, PER 23, entre más cerca estemos de ese punto, pueden ser buenos puntos de entrada. Es importante tenerlo en el radar para ver la cotización de esta empresa, y si sigue bajando y sigue bajando de manera importante, tendría que bajar muchísimo más para poder considerar entrar en este caso, por ejemplo, en la cartera avanzada, ¿sale? Que es aquí donde tenemos en la cartera dinámica, perdón, cartera dinámica.
tendríamos valorar para entrar, meternos en una posición, pero tendría que pasar muchas cosas, pero sí es importante tenerla en el radar y darle seguimiento a cómo se va desenvolviendo. Entonces, nuevamente, hoy Visa cotiza un PER 28, Mastercard cotiza un PER 32, lo cual está razonable porque si vemos las expectativas de crecimiento, es de un 16%, a diferencia de Visa, que veíamos que se proyecta un crecimiento del 12.6%. Eso significa que son empresas de mucha calidad y que en este caso, esta empresa tiene más crecimiento, por lo tanto, su PER actual es un poquito más alto que Visa. Entonces, nuevamente, si las estimaciones son que que esta empresa crezca al 16, que crezca al 16%, las estimaciones son que crezca al 16.8, prácticamente podríamos pagar a PER 33.4, por lo tanto, con base en su crecimiento, está ahí cercano a su media. Entonces, así es como funciona, así es como nosotros tenemos que analizar y aunque hayan caídas importantes que llevan un 8 un 9% en la semana, no significa que por eso estén caras. Incluso podemos revisar, por ejemplo, Mastercard, más allá de la caída de esta semana, ¿qué caída llevan desde máximos históricos? Y vemos cómo desde su último máximo histórico lleva una caída pues prácticamente del 8%, que es su caída de esta semana. Qué interesante. Bueno, y ahora veamos PayPal. Fíjense bien, la valoración de PayPal es obviamente de las tres empresas la que más hoy está amenazada porque no solo, o sea, a PayPal hoy, o sea, ese modelo de negocio hoy ya existe Google Pay, Amazon Pay, o sea, otras empresas que ya lo están utilizando, a diferencia, por eso hoy vemos a PayPal cotizando a PER 13. Si nosotros tenemos a Visa cotizando a PER 28, si tenemos a Mastercard cotizando a casi PER 33 y vemos a PayPal cotizando a PER 13, pensaríamos, oye, pues PayPal está mucho más barato, ¿verdad? Puede ser. Vamos a ver las estimaciones de crecimiento de PayPal y casualmente está al 12.1, poquito por debajo del crecimiento de Visa, que es de 12.6. Entonces, prácticamente está cotizando un PER al PER de su crecimiento. O sea, bajo la regla que hemos platicado aquí nuevamente, que si crece en este caso al 12.1, yo podría pagar 24.2. Por lo tanto, sobre crecimiento está muy abajo, pero ojo, aquí esto es bien importante. Esta empresa o sea, parece barata, pero no está barata. ¿Por qué? Porque este negocio, su modelo de negocio, sí está realmente amenazado y sí tiene mucha más competencia. Puede crecer, sí, puedes llegar a sobresalir, sí, pero está mucho más comprometida. Nosotros la tenemos en la cartera Inversí y creemos que la empresa puede llegar a solucionar, pero no va a estar, la tiene complicada. O sea, la tiene muy complicada. Por lo tanto, fíjense, pero aquí pasa algo muy curioso y ahorita lo van a ver. En su media de los últimos 3 años está casi al mismo. O sea, su PER actual es de PER 13 y su media de los últimos 3 años es PER 15. La media de los últimos 5 años es PER 27. Si yo digo, oye, si en los últimos 5 años cotizó a PER 27 y hoy está PER 13, pues está baratísima. No nos dejemos engañar. Y vamos a ver su gráfico de todo su histórico. Vemos cómo en el pico de 2021 la empresa llegó a cotizar a PER 66. Eso desvirtúa su promedio histórico, que es PER 28. Eso no significa que aquí estaba bien y ahora está barata. No, estaba demasiado cara aquí y
y chistoso, y está caro aquí. Es decir, tú tienes que hacer un análisis de la empresa y decir, oye, esta empresa tiene futuro, tiene crecimiento, tiene competencia, realmente puede sobrevivir a la competencia. De hecho, lo está haciendo. O sea, Amazon Pay y Google Pay llevan mucho rato. Y realmente la empresa ya no crece tan fuerte en usuarios, pero sí crece rentabilizando las cuentas que ya tiene. Es complicado, pero bueno, quédese con esto. Aunque esté a un PER 13 y aunque parezca barata, aunque esté por debajo en función de los últimos 3 o 5 años, o aunque esté por debajo de con base en el crecimiento, no está barata. Nosotros, nuevamente, en la cartera Inversí estamos invertidos, tenemos ya un buen rato. Al día de hoy tenemos una ganancia del 26% y vamos a mantener la acción en la cartera. Así que permítame nuevamente. Ok, entonces eso sería con respecto a Visa y Mastercard. ¿Por qué trajimos ese tema? Porque afecta a un sector en el cual nosotros estamos invertidos a través de PayPal. Y por lo tanto, si yo estoy invertido en PayPal, me interesa conocer cómo se están comportando las otras empresas del sector, aunque no sean 100%, digamos, comparables, pero son del mismo sector. Entonces, por esa razón decidimos entrar a hablar de este tema el día de hoy. Otro tema es el Banco de México. Esta noticia salió la semana pasada. Este es el newsletter que manda GBM y vemos cómo daban esta nota que dice, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que la economía se encuentra en una situación delicada que requiere continuar con medidas cautelosas para mantener la inflación bajo control. Asimismo, consideró que ante el reciente repunte de la inflación, ahorita vamos a ver cómo está la inflación, es prudente hacer una pausa en los recortes para evaluar el comportamiento de la inflación y determinar si realmente está disminuyendo. En este sentido, indicó que se espera que el aumento reciente sea temporal y que la inflación retome una trayectoria descendente. No obstante, reconoció que la mayoría de las encuestas no comparten esta visión. Bueno, ok. El subgobernador del Banco de México básicamente dijo, oigan, la inflación está subiendo, o sea, volvió a subir, ya veníamos en veníamos descendiendo, venía descendiendo muy bien, volvió a subir y por lo tanto considero prudente dejar de bajar las tasas, o sea, mantenerlas. Ahorita vamos a ver, entonces, eh, nada más antes de entrar al análisis de las tasas, de la inflación y de las tasas de interés, les voy a dar esta nota de CNBC que dice que, esto es de hoy, ¿ok? Miércoles 18 de junio, dice dice que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, señala temores de estanflación. Powell dice que la Fed está bien posicionada para esperar las tasas, es decir, que la Reserva Federal mantuvo una postura firme sobre las tasas de interés, manteniéndolas en un rango objetivo del 4.25 al 4.50. Entonces, ¿qué hizo el Banco de Estados Unidos? De hecho, lleva ahí un buen rato, ha mantenido tasas, ha mantenido la tasa y ha decidido volver a mantenerlas, mientras que en México, lo que está diciendo el subgobernador del Banco de México de la semana pasada, dijo, oigan, yo creo que es momento de mantener las tasas, dejar los recortes y esperar. Ok, aquí está Banjico y vemos, si entramos aquí al área de inflación, vemos cómo la inflación general está en el 4.42. Vamos a quedarnos con esta, con la 4.42. En mayo, si vemos abril, el dato de abril estaba en 3.93. Si nos vamos más para atrás, vemos como 3.80, febrero 3.70, enero 3.50. O sea, venía descendiendo y ahora en mayo 4.42. Y eso es lo que
ahorita al Banco de México lo tiene, digamos, con esa decisión de mantener. ¿Esto qué significa? Pues son buenas noticias para los inversores en renta fija. ¿Por qué? Porque esta tasa de 8.5, que ojo, es una muy buena tasa, ¿eh? Ahorita vamos a ver, nosotros venimos, vean este gráfico, vemos cómo, vean, marzo 2023 la tasa estaba en 11%, 21 de marzo 2023. El 1 de abril de 2023 fue la última alza de tasas, 1 de abril de 2023. Y nos mantuvimos ahí hasta marzo 2024. Es decir, desde 2024 llegamos a tocar, en marzo de 2024 llegamos a tocar el pico máximo. De ahí empezamos con una bajada de un cuarto de tasa, dos, tres, cuatro, cinco bajadas de un cuarto de tasa, es decir, de 0.25, y de ahí arrancamos con una, dos, tres bajadas consecutivas de medio punto porcentual, de 10 a 9.50, de 9.50 a 9 y de 9 a 8.50, y es ahí donde estamos ahorita. Nosotros estamos ubicados en este tasa objetivo del 8.5. Esa es la que dice el Banco de México que él considera, aunque señala en la nota, que no obstante, dice, reconoció que la mayoría de las encuestas no comparten esta visión. Es decir, hay voces que se están manifestando a que no debemos detener, hacer pausa en los recortes, que en todo caso tenemos que seguirlas bajando. Veremos qué sucede, pero ojo, si estamos invirtiendo en renta fija, pues es un buen momento para a lo mejor abrir a un año, a 2 años, tratar de amarrar la tasa de 8.5, que sigue estando muy bien. No es tan bonita como la 11.25, pero pues nada despreciable, ¿ok? Si abrimos este gráfico, veamos cómo, si vemos un gráfico, por ejemplo, de 10 años, vemos cómo en su monto más, en su tasa más baja es del 3%, y cómo aquí llegó a estar, aquí, por ejemplo, en 2015 estaba la tasa 3, y aquí en 2021 al 4%. Entonces podríamos decir que la media de estos 10 años a lo mejor debe rondar entre el 5 y el 4%, entre 4 y 6% más o menos. Bueno, esa sería por qué es importante hablar de estas decisiones del Banco de México. Quiero hacer nuevamente un hincapié. Recuerden que nosotros tenemos la cartera dinámica, que es solo para suscriptores, digamos, para quienes están en el esquema de pago. Por lo tanto, pero ahorita la quise presentar aquí en el contenido que está disponible para todos. Aquí es como nosotros, recuerden que a esta cartera nosotros le depositamos 5,000 pesos mensuales a principios de cada mes. Ya estamos en junio, lo que significa es que esta cartera tiene depositada 30,000 pesos, y el saldo actual es de 31,511. Actualmente estamos invertidos en mercado de capitales global, en Amazon, Google. Tenemos las dos acciones de Google, las compré por separado, PayPal y Uber, ¿sí? Todas ligeramente o más en positivo, y PayPal con las recientes caídas, pues las tenemos ahorita en -7%. Y de las mexicanas tenemos Arca Continental, Grupo Aeroportuario del Sureste, Bimbo y Sports World. Solo me voy a detener a hablar de Azur. Si nosotros vemos aquí que tenemos un precio promedio de 604, pero nosotros tenemos dos acciones compradas. Quienes están en el chat de la cartera avanzada, yo les reporté ahí que había comprado la primera acción en el rango de 620 pesos. ¿Ok? Déjenme poner aquí. 620 pesos. Eh, y la segunda acción la compré en 590. Es decir, y vamos a estar comprando cada que la acción caiga
un rango de 30 pesos, es decir, el próximo, si llega a caer en el rango de los 560, estaremos comprando una nueva y luego en 530 y así nos vamos a ir. Vamos a ir promediando a la baja en tanto la acción siga bajando. Sí, esta es una super empresa y esta es una estrategia que en este caso, para esta empresa, vamos a estar aplicando. ¿Sale? Cada cuánto estamos comprando, pues lo estamos reportando en el grupo de la cartera dinámica. Y bueno, entonces ese era el siguiente tema que yo quería presentar. Y bueno, el Q&A, por ahí alguien de la cartera avanzada, que ahorita no lo veo conectado, pero me pidió que si podíamos analizar la empresa ASML, ¿ok? Entonces, ASML es una empresa, vamos a hacer un análisis muy rápido, muy por encima. Haré un análisis mucho más profundo y eso lo subiré igual en YouTube, pero en privado. Y más adelante la podrán acceder para quienes están en el grupo de pago en la plataforma que estamos ya a punto de liberar. Mientras tanto, les compartiré en el grupo de avanzado el análisis más profundo y estará en YouTube, pero de forma privada. Así que vamos a hacer el análisis ASML. Si nosotros nos vamos aquí a descripción general, nos señala que dice ASML Holdings ofrece soluciones litográficas para el desarrollo, la producción y la comercialización, la venta, la actualización y el mantenimiento de sistemas avanzados. Dice, ofrece sistemas de litografía, metrología e inspección. La empresa también proporciona sistemas de litografía ultravioleta, soporte. Ok. Básicamente es una empresa holandesa que lo que fabrica son las máquinas con las que se hacen los microchips. Y es un auténtico monopolio. ¿Sí? O sea, cómo tú puedes saber que una empresa es un monopolio? Ahí les van. Primero, ¿por qué? Porque es la única, porque no tiene competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos esto. Si vemos el gráfico de ASML, o sea, vemos aquí que, vaya, es un poco inconsistente, pero una tendencia completamente al alza. ¿Por qué vemos estos picos y estas caídas? Vemos cómo en 2022 cayó de manera importante, como cayó todo el sector tecnológico, luego una subida, luego déjame poner el gráfico de los 5 años. Luego una nueva caída de casi el 50%, que fue un buen punto de entrada. Vamos a ver su valoración. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí la valoración, vemos cómo hoy cotiza un PER 28. PER 28 cuando su media de 3 años es PER 32. Entonces, conforme a la media de los últimos 3 años, está poquito abajo, digamos, podríamos decir que está barato. Pero si vemos las estimaciones de crecimiento de los últimos para los próximos 3 años, dice que es del 17,5%. Entonces, tenemos a una empresa que está por debajo de su media histórica, de su media de 3, de 5 e histórico, y además está por debajo de nuestra metodología para calificar el crecimiento. Em, Por ahí esta persona me mandó una nota y decía que desde un elemento para considerarla como una buena opción es que llegó a caer, aquí vean cómo llegó a caer 44% de su máximo histórico, pero hoy está en un menos 30%. Entonces, sí está barata, pero no está barata un 30%. ¿Por qué? Pues porque si vemos su cotización, vemos cómo ha llegado a cotizar a niveles de PER 50, PER 46, PER 47, PER 46. Por eso es que esta empresa tiene esos picos. O sea, porque su crecimiento en realidad, y esto a ver si logro comunicarlo correctamente. Si nosotros vemos sus números
los números de la empresa de los últimos 10 años, ¿sí? Vean cómo sus ventas han crecido al 10% durante los últimos 10 años. Sus ventas crecen al 10%, pero sus utilidades crecen a un 17,5%. Aquí me pone unos candaditos. Déjame quitarle el último año para que me pueda dar correctamente. Ok, el EPS de esta empresa ha crecido los últimos 10 años al 17%. Pero vemos cómo de repente se acelera el crecimiento. O sea, crece un 7, luego un 40, luego un 23, luego crece un 1, luego crece un 37, o sea, luego crece un 60. Estos picos de crecimiento hacen que las personas paguen múltiplos muy altos. Por eso es que en este Inter vemos esos picos y esos valles tan pronunciados. Por lo tanto, por lo tanto, si nosotros vemos la valoración, vamos a ver su valoración histórica. Vamos a ver, por ejemplo, en la pandemia, llegó a cotizar un PER 22. Vean, Visa, Mastercard, que son mega negocios, súper, o sea, oligopolios o monopolios, llegó a caer en el pico lo más profundo de la pandemia, llegaron a cotizar a PER 22, o sea, está muy parecido. Y vemos cómo en 2022 llegó a cotizar igual a PER 22, PER 21. En 2019 está en PER 21. A ver, yo no sé si la empresa vaya a llegar nuevamente a PER 21, pero esa es mi referencia. Entre más se acerque a PER 21, yo tendré mayor margen de seguridad. Es más, aquí en este punto dio un buen punto de entrada, vean, PER 23, o sea, a ver, ahí está, PER 23, que es poquito arriba, es más, está al nivel de la pandemia. Ahí es un buen punto de entrada. Eso fue en octubre del 24 y luego volvió a dar un buen punto de entrada en abril de 2025 con todo el tema de Trump y los aranceles y, en fin, porque pues es una empresa europea, ¿verdad? Y si te imponen aranceles, pues obviamente tus márgenes se ven afectados. Eh, por lo tanto, mi conclusión es, está barata, poquito barata, está bien, al igual que Visa y Mastercard, de seguirlas monitoreando y esperar algún buen punto de entrada. Así que haré un análisis mucho más a detalle de ASML. Invito a quienes no están en el club de avanzados, si gustan mandarnos un mensaje, nosotros con gusto los agregamos. Para quienes están ya en la cartera dinámica, en el club dinámico, por favor, si quieren que analicemos, haremos sesiones específicas, exclusivas para suscriptores. Y ahí ustedes nos pueden mandar todas las empresas que quieren que analicemos. Así que sin más, yo les agradezco su atención a esta sesión y nos vemos en la próxima.